Regresamos, amable auditorio. Este es su programa Foro Potosino. Licenciado Benjamín Vázquez, ¿cómo sustituir esos 400 millones de pesos que dice el Estado recibir por concepto de tenencia, pensando sin conceder que se elimine la tenencia? Que es un impuesto doble. Comentábamos que aparte del impuesto sobre tenencia, que es anual, al adquirirse una unidad nueva se paga el impuesto sobre vehículos nuevos. Pero aparte de esto, bueno, ¿qué va a pasar si efectivamente los diputados toman esta conciencia de que ese impuesto federal, que era originalmente un impuesto federal, que fue trasladado por una medida populista del gobierno federal, fue trasladado a los estados con la finalidad de sustentarlo, de solventarlo? Bueno, ¿qué va a pasar si se elimina este impuesto? ¿De qué forma impacta el Estado? Va a sentir el impacto inmediato de los dineros que no van a entrar a las arcas, a su tesorería. Y el Estado va a seguir teniendo los mismos gastos, porque va a seguir financiando los grupos sociales, va a seguir pagando los celulares. Aquí tendría el Estado que crear, efectivamente, pero de una manera eficiente, como lo dijo el licenciado Lorenzo, de una manera eficiente, administrativamente, un programa que le permita efectuar el ahorro de ese tipo el ahorro en ese tipo de ingresos que no van a... ¿Será el 1% o 2%? Pero además esto no se va a remediar con que el Estado proponga la creación de un nuevo impuesto. A lo mejor ahora van a poner impuesto por cada puerta, como en épocas del general Santana, ¿verdad? Que se crearon impuestos por cada puerta que tenía una casa o por cada ventana que tenía la calle, y al último los impuestos sobre los perros. Pero aquí no es cuestión de crear un nuevo impuesto, es cuestión de que el Estado tiene que hacerse más eficiente. Bueno, ya hubo un impuesto sobre los burros en Sonora, ¿no? Sí, bueno, y que fue finalmente no llegó ni a la aprobación, ¿no? No, fue una propuesta. Fue una propuesta. Pero ya tenemos ese antecedente cuando en épocas del general Santana hubo impuestos a las puertas, y entonces la gente cerraba sus puertas y salía por sus ventanas, y luego después de eso, pues a las ventanas, y por último hasta los perros causaban impuestos. Entonces aquí la cuestión está en que no es prudente crear un nuevo impuesto para sustituir ese impuesto. Tampoco que nos vayan a aumentar por dotación de placas, por expedición de licencias, pues va a haber unos aumentos, va a haber aumentos en las copias certificadas que pide el registro civil, en los actos jurídicos como es el matrimonio, en las inscripciones al registro público de la propiedad. ¿Qué es lo que en un momento dado va a impactar? Aquí volvemos a reiterar, se debe de buscar la eficiencia administrativa, y sobre todo, yo no he visto, por ejemplo, que ningún poder haya dicho, vamos a adelgazar nuestra nómina, vamos a buscar alguna reducción en nuestros gastos, vamos a buscar eficientizar nuestro servicio, porque al contrario piden más recursos. Sí. Entonces, y ni siquiera las medidas populistas de los diputados en campaña, que dijeron que iban a reducir sus salarios, sus dietas, que a final de cuentas... Es increíble la cantidad de millones de pesos que se van en gasto corriente. Y no hablo específicamente del gobierno de San Luis Potosí, de los gobiernos municipales, de algunos estados de la República. Hoy vas a alguna dependencia, sea estatal o municipal, ves al director, ves al secretario, ves al asistente del secretario, ves al asistente del secretario, una nómina increíble. Así es. Abultadísima. Sí, abultada. Y algunos sueldos desproporcionados. Sí, porque hay gente que tiene un gran sueldo y ahí anda sin hacer nada. Y puede haber muchos casos semejantes. Entonces, pero creo que por ahí también el propio Estado, yo no he visto que se haya realizado obra pública que genera también una gran cantidad de expectativa económica, mueve este círculo económico. La obra pública mueve muchísimo. Finalmente tenemos un Estado que se encuentra sin productividad. Es lo que yo percibo. Me disculparán algunas personas que a lo mejor se sientan afectadas, que me digan a lo mejor que soy miope, que no he visto la realidad, pero pues mi realidad, lo que yo veo y palpo, es que yo no veo actividad económica, yo no veo a constructores que estén realizando obra, yo no veo ese tipo de situaciones, cuestiones que generan y mueven el gran círculo económico, porque obra pública pues mueve carpinteros, mueve pintores, mueve los que venden materiales para construcción, mueve terraceros, etcétera, etcétera, etcétera. Fleteros, sí, todo lo que involucra. Y mano de obra tremendamente calificada y no calificada, mueve mucho. Y entonces, por ejemplo, si mucha gente que va a otras ciudades, por ejemplo, León, Guanajuato, pues verá una diferencia enorme
enorme en la calidad de vida y en la calidad que tenemos los potosinos. Y en infraestructura. Y en infraestructura. Entonces, pues bueno, buscamos esta eficiencia en el aparato y no lo decimos con el afán de denostar. No queremos que se nos tome en este sentido que somos críticos acres de un sistema. Buscamos que estos comentarios puedan ser aprovechados por el propio Estado, que no los tome a mal, que el Estado los considere y pondere con el objeto de que finalmente no pierda su esencia, que quien los mantiene es el propio pueblo. Sí, que lleve a cabo una reingeniería administrativa, pero que venga acompañada de mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia. Yo creo que hoy en día los ciudadanos, y es una constante a lo largo y ancho del territorio mexicano, quieren ver, sí quieren saber los recursos que tiene el Estado, pero también cómo se aplican, cómo se gastan. Entonces, es dentro de un ejercicio, vamos, los tiempos hoy en día han cambiado, la gente exige cuentas, exige rendición de cuentas, exige transparencia. El propio Pacto por México habla de sistemas de rendición de cuentas. Sí, lo que pasa es que en el momento en el que exista esa transparencia, en el que el Estado actúe con transparencia y la gente empiece a ver que el Estado es más eficiente porque transparenta, para empezar, porque transparenta sus actividades, sus cuentas, y para continuar, porque esas cuentas muestran eficiencia, en ese momento la gente aportará y será muchísimo más cumplida, no solamente en el pago de tenencia, en el pago de cualquiera de todos los demás impuestos. Claro, así es. Hoy en día la sociedad exige una forma diferente de procurar justicia, de administrar justicia y también de gobernar. También cada día más se le exigen mejores cuentas a las instituciones. La gente se interesa más. Se interesa más. Sí, la gente busca un bienestar y la gente a veces en este ámbito de buscar un bienestar también busca dentro de sus posibilidades pues tratar de ahorrar, de no dilapidar. Volvemos a tomar el ejemplo. Resulta chusco que en impuestos, recargos y multas pueda una contribución, en este caso el impuesto de tenencia vehicular, pueda superar el valor del vehículo. Entonces, pues son familias que viven al día y que buscan pues estar al corriente. Entonces, esto nos trae además otro tipo de situaciones. Genera corrupción. Porque los policías ven placas vencidas o que no traen placas, pues van a fregar al pobre pueblo. No, hombre, ves a los coyotes afuera de las secretarías de finanzas, de las oficinas de finanzas. Yo, de veras, discúlpeme, pero yo no creo que los directores encargados de las recaudadoras no sepan que saliendo de la oficina hay un montón de coyotes que en muchos de los casos están coludidos con funcionarios. Así es. Parte de este vicio, lamentablemente. Y además crean una cultura al ciudadano de vivir en la ilegalidad. No pago las tenencias y a veces hasta se jactan. Yo debo 5 o 6 tenencias y ya no las voy a pagar. Y bueno, volvemos también sobre este punto. Adicionalmente, hemos visto ya en nuestra ciudad carros con placas del estado de Guanajuato, con placas de Querétaro. Y sabemos que la gente que va manejando el carro de placas de Guanajuato es de aquí de San Luis Potosí. Es gente conocida. Que esos recursos se queden en nuestro estado. Por eso también es importante que nuestros gobernantes planteen mecanismos eficientes para captar esos recursos y buscar mecanismos que no sean tan gravosos para los ciudadanos. Y sobre todo que, bueno, pues salgan y expliquen con claridad en qué se gastan realmente los recursos y que también diga el secretario de Finanzas en su momento, así como pretende que se quede el impuesto vehicular, que también nos diga de un programa que pueda abatir recargos, multas, y yo sabemos que tenemos proyecciones, pero pueden obtener un buen sistema recaudatorio y hacerlo ágil, porque además es otro problema. Hay gente que debe tenencias porque hay veces que está formado mediodía y no alcanza a hacer sus pagos de tenencia porque se tardó, porque le faltó un documento, porque ya no alcanzó y tenía que ir por sus hijos a la escuela, y ya no pagó ese día, y ya otro día ya no se forma porque sabe que se va a tardar mucho tiempo. Si cuando se hacen ágiles esta forma de cumplir con la ley, cuando se le facilita al ciudadano que cumpla con la ley, el ciudadano lo hace. Desgraciadamente nosotros hemos visto que todas las oficinas públicas están de 8 a 3 de la mañana, entre paréntesis, de 8 a 3, porque empiezan realmente a despachar a las 9 de la mañana, porque entre lo que el personal sindicalizado empieza a comer,
empieza a pintarse las uñas, empieza a pintarse la boca, finalmente terminan y a las 3 de la tarde ya no hay servicio. ¿Qué pasa en la tarde? La mayoría de los ciudadanos trabajamos en la tarde, la vida productiva también es en la tarde y muchas veces en la noche. Volvemos, sistemas eficientes que puedan generar una mayor recaudación, que puedas en un momento dado como Estado ofrecer un servicio y que sea un servicio de calidad, pero sobre todo al alcance de las personas que realmente no pueden ocupar. Mucha gente sale de su trabajo para realizar un trámite y no lo alcanza a terminar porque la cadena de tramitología es increíble. Hay un montón de requisitos de papeleo. Se habla de que solamente el 25% de 650,000 vehículos que existen en el Estado pagan tenencia. ¿Por qué no la pagan? Precisamente por este tipo de situaciones, ¿no? Porque no hay mecanismos para evitar que afecten la economía de los potosinos, de los ciudadanos. Pero, bueno, sin duda, en programas posteriores seguiremos abordando este tema y veremos en qué para, si los diputados realmente están generando un compromiso por San Luis Potosí o es un simple protagonismo político el hecho de que quieran hacer a un lado la tenencia. Sin embargo, yo creo que todos estaremos de acuerdo que es importante que se elimine la tenencia y que vaya a la par de mecanismos consensados, de mecanismos recaudatorios para que el Estado siga percibiendo esa cantidad de dinero importante, que son 400 millones de pesos, pero sobre todo que se aplique en lo que debe de aplicarse, principalmente en obra social. A usted que nos sigue, lamentablemente se nos terminó el tiempo, lo invitamos a que nos sintonice la próxima semana en este programa Foro Potosino. Y sin duda usted tiene la mejor opinión de este importante tema. Muy amable, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.